Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, como siempre que uno visita este lindo país, para mí es un placer poder compartir con todos ustedes, de ahí que les agradezco su presencia, al tiempo que agradezco también a INACAD que haya depositado una vez más la confianza en mí para, bueno, plantear aquí algunos elementos para la reflexión, porque en realidad con el tiempo que tenemos, hablar de un tema tan complejo como el liderazgo, ¿verdad?, nos llevaría horas y horas, lo cual significa que he intentado, desconociendo también un poco el perfil de quienes estaban inscritos en el seminario, pues aportar una serie de elementos para la reflexión, aunque vaya haciendo un recorrido sobre algunas de las cuestiones que se han ido investigando a lo largo del tiempo. En definitiva, yo he planteado como 5 puntos sobre los que reflexionar, sobre los que ir aportando algunas ideas que sirvan para la reflexión, aquellos que estén en su puesto de directivos o en los puestos que, aunque sean de docente, tienen que ver también con el tema del liderazgo, entendido como liderazgo pedagógico o liderazgo educativo. En primer lugar, me gustaría plantear algunas cuestiones sobre liderazgo en general, pero ¿en qué tipo de organización? Saben ustedes que de liderazgo se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, sobre todo en el terreno empresarial, ¿verdad? Incluso se han establecido algunas similitudes, algunas no muy afortunadas desde mi particular punto de vista, entre lo que es el mundo de la empresa y lo que son las instituciones educativas. Por tanto, algunas cuestiones referidas a eso. El liderazgo sí, pero ¿en qué tipo de organización? Mirémonos sobre todo el tipo de organización en las cuales nosotros estamos trabajando. En segundo lugar, tendríamos que revisar, aunque sea someramente, qué nos están diciendo desde hace algún tiempo tanto los estudios como los informes internacionales. Siempre es bueno mirarnos a nosotros mismos, pero incluso teniendo información de miradas, digamos, en la distancia, que puedan servir precisamente para incrementar el espíritu crítico y que ayuden de alguna manera a la mejora continua en el contexto y en la situación en que estemos desempeñando nuestras funciones. También he querido plantear un tema también complejo, el tema de las competencias, ¿verdad? Simplemente hablar de competencias directivas o competencias a considerar en el liderazgo nos llevaría a una conferencia entera, pero ¿cuáles son las competencias que se deben considerar a la hora de ejercer el liderazgo? Algunos comentarios también al respecto. No podríamos dar una mirada global, siempre con los peligros que tienen las miradas globales de quedar reduccionistas, ¿verdad?, sin hacer referencia a modelos y estilos de liderazgo, y preguntarnos si sería conveniente ir a lo que algunos están llamando un nuevo liderazgo educativo. Yo diría que tampoco es tan nuevo, ¿verdad?, pero sí hay autores que recientemente incluso están ya en la terminología de liderazgo pedagógico cambiando a liderazgo educativo y plantean si hay que ir hacia un nuevo liderazgo educativo diferente al que se ha ido considerando, al que se ha estado trabajando por ahora. Esos serían, digamos, los puntos sobre los que me gustaría ir deshojando y que de alguna manera pues pueda servir para aumentar, para motivar a la reflexión sobre estos temas. Si nos vamos al primero de ellos, el liderazgo sí, pero ¿para qué tipo de organización? Hemos de tomar conciencia de los momentos que se están viviendo a nivel social. Es decir, todo el tema de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, bueno, ustedes saben mejor que yo que los cambios se suceden a ritmo de vértigo. Cambios que difícilmente, si nos lo aplicamos a la función docente o a la función directiva, deberíamos, pero no podemos, ir delante de ellos. Desafortunadamente vamos a remolque de ellos, a remolque de esos cambios. En ese sentido es importante reconocer que la mayor parte de los problemas y dificultades que se presentan en la sociedad actual tienen que ver cuando se produce la interacción entre la globalización que venimos sufriendo desde hace bastantes años, con lo que algunos autores han llamado o vienen llamando capitalismo, bueno, un capitalismo, digamos, tardío, que se llama,
¿Qué es lo que entienden algunos autores o qué están planteando como capitalismo tardío? Bueno, hacen referencia a todo el tema que tiene que ver con desigualdad, desarraigo, problemas migratorios, etcétera, pero que obviamente tienen su influencia en el mundo educativo, ¿verdad? Entonces, cuando interacciona la globalización con los problemas que conlleva, también las ventajas que tiene, y ese capitalismo tardío, bueno, pues esto hace que a quienes tienen que liderar, en nuestro caso las instituciones educativas, la tarea sea mucho más compleja, por las presiones que recibe de todo tipo. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces se están planteando exigencias y presiones tan altas que si no tenemos un personal debidamente formado para que tenga la capacidad de aunar criterios y sobre todo concretar metas compartidas y únicas de cada uno en un contexto, pues digamos que su ejercicio se hace mucho más difícil. Teniendo en cuenta fundamentalmente que a veces el día a día, así metafóricamente, en el contexto nuestro, se dicen que los directivos, sobre todo quienes ejercen la dirección de las instituciones, a veces actúan como bomberos apagafuegos, ¿no? Porque tienen que estar pues acudiendo a un conato de incendio en cada momento sin que puedan llegar a centrarse en aquello que les debe competir más, como es lograr metas claras y precisas para el desarrollo de la institución. En ese caso, también hay que vincularlo con el dejar de mirar el ejercicio del liderazgo como algo vinculado solo y exclusivamente a una persona o a un grupo muy reducido de personas. En definitiva, ¿liderazgo para qué tipo de organización? Liderazgo que considere y tenga en cuenta la importancia de la interacción que se produce del liderazgo con los procesos organizativos de los centros. Ustedes saben, pero yo quiero recordarlo, que dentro de los procesos organizativos de los centros, digamos que hay como tres grandes bloques de procesos organizativos. Aquellos que están más vinculados a lo estructural, aquellos que están más vinculados a lo institucional, propiamente dicho, y aquellos que están más vinculados a lo social, ¿verdad? Sin descuidar ninguno de ellos, porque todos son, digamos, importantes, iba a decir igualmente importantes, pero no, para quien les habla, el social es el más importante de todos. Por tanto, para mí no son igualmente importantes, pero sí es verdad que aun siendo más importante el social, los demás no se pueden desconsiderar, ¿verdad? Conforme el proceso institucional que se da en cualquier centro educativo, que tiene que ver en realidad con lo cotidiano de las funciones que desarrollan día a día, como puede ser un proceso de coordinación, de planificación, de evaluación, de acompañamiento, de asesoramiento, etcétera, puede estar más vinculado a lo estructural o puede estar más vinculado a lo social. Lo que sí es cierto es que conforme lo vayamos vinculando a lo estructural, vamos a estar en el mundo normativo, en nuestro caso en el mundo normativo del liderazgo. Yo lidero, yo ejerzo mi función directiva en función de lo que me dice la norma. Si yo lo vinculo más a lo social, digamos que en lo social es donde están la mayoría de las respuestas a las dificultades que las instituciones educativas tienen día a día. Por tanto, digamos, estaríamos más próximos al mundo real. Hablar de procesos organizativos sociales significa hablar de cultura, hablar de comunicación, hablar de conflictos, hablar de relaciones de poder, que tanto tienen que ver con el liderazgo, etcétera, etcétera. Por tanto, liderazgo, pero nosotros nos vamos a centrar en un liderazgo que para una institución educativa, para una institución que tiene una historia, y la historia tiene mucho peso en la cultura de la institución, en definitiva, para instituciones que están empezando a caminar de lo estructural a lo social. Es decir, que están empezando a circular, a vehicular, pero ya con paso firme, no es que antes no se haya hecho, pero ya con paso firme de lo que serían de las jerarquías a las redes. Es decir, aparecen estas nuevas pautas de trabajo, estas nuevas pautas de relación que nos permiten el establecimiento de redes. Pero sí, aquí sí me quiero parar un poco, porque parece ser, y así nos lo vienen demostrando sucesivas investigaciones, que las redes son las panaceas para el establecimiento de estas relaciones. Y esto no siempre es así. Las redes también tienen sus peligros, las redes también tienen sus problemas. Es verdad que el modelo burocrático está obsoleto
Es verdad que la jerarquía, la autoridad, el poder que ejerce una persona por el cargo que ostenta y de hecho de una manera más o menos autocrática, digamos que eso va quedando obsoleto. Parece ser incluso que aquellos que todavía están convencidos de que esa es la mejor forma de liderar, la disfrazan porque no se sienten, digamos, autocráticos, sino que se sienten burocráticos. Hay casos concretos y la investigación lo evidencia de aquellos que camuflan esa autocracia diciendo que las cosas hay que hacerlas así, no porque lo diga yo, que soy el director, sino porque lo dice la norma y porque lo dice la ley. Pero en realidad lo que le está pidiendo el cuerpo es porque es la autoridad, es decir, es quien ejerce el poder, a veces de manera solitaria y porque el cargo que ostenta se lo permite. Eso va quedando obsoleto, ya ni siquiera se reconoce por aquellos que incluso esté justificada por la situación y el contexto, como me referiré más adelante. Pero en definitiva, es verdad que si queremos desarrollar conocimiento, si queremos generar conocimiento, la red es importantísima, por ese establecimiento de relaciones que se plantea. Pero ¿cuáles son los peligros de la red? Algunos de los peligros de la red. Bueno, el primero de los peligros es que se puede estar ejerciendo un poder, pues desde el punto de vista del cargo que se ostente, pero que queda camuflado. Es decir, en una red se toman decisiones en distintos lugares, en distintos nodos y a veces con patrones diferentes, ¿no? Pero sí es verdad que puede existir un poder más oculto, menos visible, que aparentemente está democratizando la toma de decisiones, pero que en realidad la toma de decisión también pertenece a esa persona que ocupa un nodo central o principal que puede estar más visible o más oculto. Pero como digo, fundamentalmente ese poder ilegítimo, porque no es un poder, digamos, que sea acorde al verdadero concepto de red, aparte de que puede fomentar incluso el que quienes tienen que repartirse ese poder, pues si no hay un coordinador, si no hay una organización fuerte, se diluya, y si se diluye el poder, se diluyen las responsabilidades, y si se diluyen las responsabilidades y algo no funciona, no sabemos a quién hay que pedirles cuenta. Esos peligros lo tiene la red y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que ser consciente de ello. ¿Por qué? Porque sobre todo lo que puede de alguna manera es llegar a que el compromiso pues se diluya también igualmente, a que las personas o los nodos fundamentales de la red cada vez adopten un compromiso más bajo o se comprometan menos con lo que tienen. Por tanto, el concepto de red, pero desde una perspectiva, digamos, de ventaja más que de inconveniente, debe ser un concepto de red que sí esté vinculado a lo que ya aquí se ha hecho referencia con anterioridad, que es la distribución del liderazgo. Pero una verdadera distribución del liderazgo. O sea, liderazgo distribuido no es todo. Y liderazgo distribuido, si acaso y tenemos tiempo, me referiré con más profundidad dentro de un momento, no es repartir tareas, es mucho más que eso, ¿verdad? Pues bien, esto lo vinculamos, o lo tenemos que vincular, a otra de las panaceas, porque si, bueno, el liderazgo hoy día, bueno, pues nada de jerarquía, nada de burocracia, funcionamiento por redes, colaboración y trabajo en equipo. Pero ojo que las redes tienen sus problemas y sus dificultades. Y ojo que la colaboración también tiene sus problemas y sus dificultades. Es decir, podemos encontrar bondades, pero también podemos encontrar trampas a la hora de hablar de colaboración. Desde la perspectiva de un líder para una organización, ya para una organización de tipo educativo, hay que evitar las trampas y hay que buscar las bondades. ¿Y cómo podemos evitar las trampas y buscar esas bondades? Bueno, pues dando un paso más, porque Andy Hargrave, que conocidos por todos, ya hace años que planteó el tema de la colegialidad artificial. No me voy a referir ahora en estos momentos a ella, pero ahí ya apuntaba a la falsa o la pseudo colaboración, ¿no? Es decir, yo doy apariencia también de que la colaboración y el trabajo del equipo es lo que nos va a ayudar, pero aquí de alguna manera se sigue haciendo lo que desde un poder central se tiene que hacer. No se trata de eso, se trata, yo creo que de dar un paso más. Y yo creo que es dar un paso más con el sentido o el concepto de comunidad. Desde mi punto de vista, no sé si estaré confundido, pero desde mi punto de vista, la comunidad es un paso más
más profundo que la propia colaboración y el trabajo en equipo. El concepto comunidad, el significado comunidad, es aquel que parte de la colaboración, pero vincula o inserta esa colaboración en la cultura institucional, en la cultura de cada una de las organizaciones. Cualquier institución educativa tiene su propia cultura, una cultura que le es propia. Es ese conjunto de asunciones, de pensamientos, de creencias que comparten los miembros, más o menos, en función de qué tipo de cultura sea, si está más cohesionada, menos cohesionada, pero que los miembros de la institución comparten, ¿verdad? La colaboración inserta ahí, inscrita ahí, es una verdadera colaboración, o puede suponer una verdadera colaboración. Ese es el concepto, el significado que les damos nosotros al término comunidad, porque en realidad de lo que se trata es que desde el punto de vista de las creencias que tiene el centro se puedan consensuar respuestas a las dificultades que se le presentan. Y esto tiene que ver mucho también con el concepto de aprendizaje organizativo que se tenga en los centros, que se tenga en las organizaciones. Bueno, podríamos hacernos algunas preguntas previas, ¿verdad? Algunas preguntas serían, o una pregunta de partida sería, bueno, ¿aprendemos solo las personas o aprenden también las organizaciones? Es una primera pregunta, porque aunque todos tengamos ya, por la experiencia que tengamos acumulada y tal, saber que existe un aprendizaje organizativo, pero todavía hay cantos de sirenas que se empeñan en plantear que todo lo que no sea persona es imposible que aprenda. Yo creo que esto lo superamos. No aprendemos solo las personas, aprenden también las organizaciones. Pero la siguiente pregunta o la subsiguiente pregunta es, si partimos de la base de que aprenden también las organizaciones, ¿aprenden todas las organizaciones o aprenden solo algunas instituciones, algunas organizaciones? Ahí tendríamos también que ver qué respondemos. Hay también quienes piensan que no todas las organizaciones aprenden, que solo algunas con determinadas características son aquellas que son capaces de propiciar algún tipo de aprendizaje. Yo pienso que no, yo pienso que aprenden todas, yo pienso que todas las organizaciones aprenden, porque de los errores también se aprenden, y cuando yo doy una respuesta no adecuada a la dificultad que se me presenta, de alguna manera también puedo estar aprendiendo. Pero claro, esto conlleva una tercera pregunta. Si partimos de la base de que todas las organizaciones aprenden, ¿qué es lo que aprenden? Y ahí es donde está la clave. ¿Qué es lo que aprende la organización? El concepto de aprendizaje organizativo vinculado a un liderazgo efectivo, a un liderazgo educativo, es aquel que reconoce la capacidad de autoorganización para dar respuesta a las dificultades que se le presentan en el día a día, en el desempeño de sus funciones. En ese sentido, la cohesión entre los miembros, por eso hablamos de comunidad inserta en cultura, la cohesión de los miembros de esa institución, de alguna manera, a través de un consenso ético, son los que pueden ir dando respuesta a esas dificultades y son los que pueden ir dando respuesta, digamos, a todos esos problemas que en el día a día acontecen en los centros. Por tanto, es importante construir comunidad y reconocer que los líderes son pieza clave en esa construcción de comunidad. Como digo, el liderazgo es una tarea compleja. El conocimiento y la capacidad que se necesita para ejercer ese liderazgo, conocimiento y situación, porque tiene que ver no solamente con contexto al que ya se viene haciendo referencia y que todo el mundo, sino también a situaciones concretas. Pues bien, partiendo de esa base, partiendo de ese reconocimiento, es decir, que sí, que nos dicen que hay que pasar de la burocracia al establecimiento de redes, de la jerarquía a las redes, de que hay que estar en la colaboración, los equipos, pero que todo tiene sus trampas y que todo tiene sus bondades. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Con qué nos encontramos? ¿Qué estamos aprendiendo o qué hemos aprendido de lo que nos dicen los informes, de lo que nos dicen los estudios que se hacen a nivel internacional? ¿Qué estamos aprendiendo de los informes que también se hacen y de los estudios y de las investigaciones que se hacen a nivel nacional? Una de las cuales hemos tenido la oportunidad de tener información sobre ellas hace breves momentos, ¿no? Pues yo pienso que algunas de las cuestiones que estamos aprendiendo quedan ahí expuestas. Y a continuación me referiré de dónde
la hemos sacado. No es que yo esto me lo haya inventado y diga, bueno, pues yo pienso que hay que asegurar una buena gestión. Yo creo que eso es importante saberlo. No, es que hay informes, hay estudios, hay investigaciones que nos dicen esto. Por tanto, se trata de reconocer que desde el liderazgo, desde quienes ejercen la función directiva, hay que gestionar. O sea, yo no me olvido, yo cuando planteo la vinculación del liderazgo con los procesos organizativos, les comento que está lo estructural, lo institucional y lo social. Y que para mí es muy importante lo social. Pero yo no me olvido de la gestión y de lo estructural. Es decir, no me olvido de las jerarquías, de las normas, de las leyes, de aquello que nos viene dado. Pero bueno, nos viene dado y nos viene dado. Pero lo que sí digo es que hay que gestionar, desde el liderazgo hay que gestionar, pero no basta con la gestión. Hay que hacer algo más, bastante más. El liderazgo educativo exige bastante más que una buena gestión. Pero hemos aprendido o estamos aprendiendo que una buena gestión también es necesaria, que es importante. Pero tan importante, y ya dentro no tanto de lo estructural como de lo institucional, tan importante como la gestión es crear una visión, es que los centros, que las instituciones cuenten con planes estratégicos, que consensúen de una manera lo más ética posible, como decía con anterioridad, pues que consensúen ese plan estratégico, esa proyección, esa planificación que tengan que plantear en sus instituciones. Pero también hemos aprendido, y esto nos lo vienen diciendo cualquier tipo de investigación que se haya hecho sobre liderazgo y fundamentalmente vinculado al liderazgo pedagógico, es que hay que liderar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto sí merece también algún tono de reflexión. Piensen ustedes en que quienes lideran o quienes están llamados a liderar en instituciones educativas, todas las investigaciones dicen que un liderazgo que se centre en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de alguna manera van a tener su repercusión en una mejor calidad educativa y por ende en un mejor rendimiento del alumnado, es decir, en la consecución de mayores y mejores aprendizajes. Eso es así. Pero también es verdad que desde el liderazgo, esa es, según dice la investigación, es la segunda condición interna a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Es la segunda. La primera es la calidad docente y la calidad de la enseñanza que se pone en juego en las aulas, independientemente de las condiciones externas. Pero también nos dice la investigación, y esto es también yo creo que es relevante, que solo a nivel internacional global, ¿verdad? Luego hay diferencias, lo veré muy rápido según países, pero solo el 10% de los estudiantes, solo un 10% de los estudiantes, son estudiantes que en sus aulas reciben la observación de los líderes de esas instituciones de lo que se hace en esas aulas. Es decir, no hay cultura de la observación. Todavía se sigue viendo, y sobre todo en mi país, se sigue viendo la observación de aula por parte de quienes lideran los procesos educativos como una fiscalización, más que como un elemento que pueda servir para mejorar, ¿no? Por tanto, liderar los procesos de enseñanza-aprendizaje yo creo que también es algo necesario si queremos contribuir a la mejora. Por supuesto, vinculado también al liderazgo pedagógico, el hecho de la corresponsabilidad, el hecho de que si realmente se distribuye el poder, las responsabilidades deben quedar igualmente distribuidas. Y solamente así podremos estar contribuyendo al fortalecimiento de la comunidad o al fortalecimiento de ese concepto de comunidad que les he comentado hace unos momentos. Esto es de la Asociación Australiana de Directores Escolares, para que ustedes vean en cualquier momento la diferencia que hacen ellos una vez que estudian todo este tema, que sí, que se reconoce que una buena gestión es importante, pero que liderar es algo más, diferencia que hay entre un líder y un gestor, ¿no? Donde hay elementos, como ustedes podrán comprobar, que son comunes, pero hay elementos diferenciadores también importantes. Como fundamentalmente si tuviésemos que buscar un denominador común, si fuéramos analizando una por una cada una de las características que dice la Asociación Australiana sobre lo que debe tener o debe corresponder a un líder, veríamos que el denominador común es la transformación. Mientras que en los gestores, digamos que el denominador común, si ustedes lo van revisando, es el mantenimiento. O sea, estamos hablando de mantenimiento contra transformación. No quiere decir, y ellos lo aclaran en sus informes,
que el hecho de que predomine el mantenimiento sea oposición frontal a la transformación, no, sino que en la visión, en ese plan estratégico, la transformación no entra. No me opongo si tiene que venir de fuera, pero no entra en mis proyectos. Y esto lo plantean desde la Asociación de Directores Australianos. Esto se plantea desde la OCDE, desde su informe de 2009, que ya han pasado algunos años. Es para que vayan viendo cómo lo que nos ha aportado los estudios a los que yo he hecho referencia está basado en algo, está basado en evidencia, no es inventado. Y el informe de la OCDE proponía fundamentalmente, en primer lugar, el tema de la autonomía. Dice, un líder debe contar con autonomía suficiente como para poder ejercer su función. Pero ojo, autonomía verdadera, no pseudoautonomía. No puede ser que yo diga, te ofrezco autonomía, pero sin el apoyo y los recursos necesarios para que pueda desarrollar y poner en práctica esa autonomía, ¿no? También planteaba la OCDE hace ya años la importancia del liderazgo pedagógico, al que yo me voy a referir más de pasada porque ustedes lo saben bien, y el liderazgo distribuido. Antes de terminar, pondré en colación esos tres grandes componentes, lo que es el distribuido, lo que es el pedagógico educativo y lo que es el liderazgo transformacional, al que hasta ahora no me he referido. Y también planteaban algo que, bueno, pues ya se ha constatado aquí en la exposición anterior, la importancia de formación específica para quien tienen que ejercer el liderazgo. Sobre todo en este informe se reconocía no tanto que no se recibiese formación, sino que tal vez la formación que se estaba recibiendo no era la más adecuada y que no existían verdaderos itinerarios formativos que pudieran dar lugar a esa transferencia a la que antes se ha hecho referencia. Es decir, se recibía formación, pero no siempre se daban los dos elementos fundamentales que intervienen en cualquier proceso de transferencia de aprendizaje, que son el seguimiento y la retroalimentación. Esto simplemente es para que ustedes vean, distribución de tiempos de trabajo de los directores. Esto ya está sacado de otros informes, esto del informe TALIS, este es más reciente. Entonces el informe TALIS, miren ustedes ahí lo azul más claro y lo azul más oscuro. No se diferencian mucho, pero sí es verdad que pueden ver lo que son el que está arriba del todo y el que está abajo, ¿no? Es decir, el tiempo que dedica un líder, un directivo, a temas administrativos y el tema que dedica un directivo a relacionarse con la comunidad. Entonces ustedes pueden ver ahí, apreciar la diferencia. Pueden ver cómo desde incluso ya la formación que se da, como veremos a continuación, el tiempo no está distribuido ni siquiera de manera compensada, ¿no? Este otro hace referencia, también sacado del informe TALIS, a la implicación del directivo en el desarrollo de tareas. Aquí lo que predomina fundamentalmente, vean ustedes, o por lo menos lo que más llama la atención a priori, salvo algunos países, ¿verdad? Es lo moradito, ¿no? Aquello que es moradito, que, bueno, aquí lo interesante es que a mí me piden informes y me piden informes. Yo me tengo que implicar sobre todo en que los informes vayan acorde a lo que me están pidiendo, a que no haya errores, porque si no me los van a devolver y los voy a tener que hacer de nuevo. Aquí una vez más la burocracia. Entonces, por un lado, digamos que dedico mucho tiempo a lo administrativo. Vinculado a eso, me implico en tareas que tienen que ver con lo administrativo porque esa es una de las presiones que sufro desde los distintos estamentos del sistema político, del sistema educativo, en petición de informe, de continuo informe y de que si tiene el más mínimo error me lo van a ir devolviendo y lo tengo que ir haciendo de nuevo. La siguiente es sobre el plan de formación, ¿no? Cómo los resultados, aquí sí hay, digamos, más igualdad, se tienen en cuenta para el plan de formación del propio centro y, sobre todo, de los propios líderes. Aquí, bueno, salvo algunos países, desde luego, hay o se plantea que lo que se está aprendiendo incluso se utiliza tanto para poner en marcha el plan de formación del centro en su conjunto, como para poner en marcha planes de formación más dirigidos a mejorar el rendimiento del alumnado, ¿no?
Esta otra, todo esto sigue siendo de Thalys, es la formación que han recibido los directivos. Y esto es la formación que han recibido en administración fundamentalmente. Y también pueden ustedes ver, por lo que aquí también llama la atención, cómo hay un porcentaje que nunca ha recibido información sobre temas, digamos, administrativos, ¿no? Pero también es verdad que no todos los países tienen sistematizada una formación, como ha salido en el estudio que se ha hecho aquí, para quienes ya quieren ser directivos, para quienes postulan a ser directivos. Es decir, hay formación, hay países que de alguna manera fomentan más la participación, pero una vez que ya se está en el cargo, se está en el ejercicio del liderazgo. Mientras que hay otros países que no, que le dan mucha importancia a la formación previa. Pero llama la atención sobre todo aquellos que nunca han recibido formación, ¿no? Y este último es sobre formación recibida en liderazgo. Si la anterior era formación recibida en temas administrativos, en temas que están mucho más relacionados con lo burocrático, esto tiene que ver sobre todo con la formación recibida en el tema liderazgo. Miren una vez más lo azulito, ¿eh? Cursos de liderazgo pedagógico antes de ser nombrado director. Son cuestiones que llaman la atención y que cuando se hacen análisis más en profundidad nos puede llevar a, bueno, pues a decir que lo que estamos aprendiendo fundamentalmente de estos estudios es que el liderazgo tiene que ser distribuido, que tiene que ser un liderazgo pedagógico, que se necesita una formación, que la formación es específica, que la formación debe ser a través de itinerarios, que debe haber transferencia en la formación, etcétera, etcétera. Pero esto, como ven, se viene sucediendo desde hace muchos años. Yo les he presentado a ustedes algo que ya hacía la Escuela de Directores Australiana, un informe de la OCDE del 2009, el informe Thalys de 2013, estamos en 2018. Los temas son recurrentes, pero los temas no acaban de obtener o de conseguir una respuesta efectiva. Habría que preguntarse por qué está pasando. Son muchas preguntas y muchas cuestiones sobre las que habría que reflexionar relacionado con este tema. Bien, el tercer punto era el punto relacionado con competencia. Bueno, realmente a todas estas dificultades, problemas, a todo esto que se viene reconociendo desde hace mucho tiempo y que parece ser que no se da con esa varita mágica que no existe, entre otras cosas, para que estos problemas se vayan a ir de alguna manera solucionando, resolviendo. ¿Será que no se está formando? Bueno, donde no hay formación es que no la hay, pero donde la hay, ¿será que no se está formando en las competencias que un líder necesita para el desempeño de su función? ¿Y qué competencias son las que debe de tener un líder? Un buen líder, ¿en qué tiene que ser competente? Hombre, el tema de las competencias es un tema complejo y que está dando mucho que hablar. No solamente en el ejercicio del liderazgo, sino también en el ejercicio de la docencia. Desde que se pone en marcha el enfoque curricular basado en competencias, pues todo esto, desde la polvareda inicial que se organiza en todos los contextos, hasta hoy, pues temas que son complejos y que no se resuelven. ¿Qué les voy a contar yo de lo que supone a nivel, o de lo que supuso? Ahora digamos que parece que las aguas se calman, pero sobre lo que supone Bolonia, en ese enfoque basado en competencia, que ahora hay que trabajar en competencia, y que son competencias, y qué se entiende por competencia, y digamos que hay diferentes formas de concebir las competencias. Bueno, ¿cuál es la mejor competencia? ¿En qué competencias tendremos que formar a los futuros líderes o a los líderes que ya están? En definitiva, yo no creo que haya buenas o malas competencias. En realidad, yo pienso que hay que buscar lo adecuado o lo inadecuado, ¿verdad? Esto es como cuando se hablan de metodologías docentes y preguntan, bueno, pero para usted, ¿cuál es la mejor metodología para utilizar en el aula? Yo no puedo decirlo, yo no puedo saberlo. No hay metodologías buenas o malas, hay metodologías adecuadas o inadecuadas. Pues pasa igual, ¿no? ¿En qué tiene que ser competente un buen líder? Bueno, depende. Una competencia, o no hay un único modelo de competencia. Competencias que pueden ser muy idóneas para un contexto determinado, para una situación determinada, no tiene por qué serlo para otra. Es más, lo que puede estar adecuado en un sitio puede resultar inadecuado en otro.
Dicho lo cual, esto no significa que personal y profesionalmente los líderes necesiten ser competentes en todo aquello que de alguna manera facilite el desarrollo de su función, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿dónde podemos ir? ¿Dónde podemos acudir? ¿Dónde tenemos una especie de, digamos, clasificación de competencias que puedan ser interesantes? Bueno, partiendo del reconocimiento de lo que acabo de decir, que lo que puede ser adecuado en un lugar puede ser inadecuado en otro, y que el tema de las competencias es un tema complejo y que no siempre resulta fácil descubrir competencias que puedan ser idóneas para el ejercicio del liderazgo, sí hay un cuestionario que yo no sé si ustedes conocen, que es el cuestionario sobre competencias precisamente del liderazgo educativo. Es un cuestionario que se está utilizando en muchas investigaciones, el cuestionario CPSM, donde digamos que hay como una cierta clasificación interesante de competencias. Esto no significa que, porque sería contradecir a lo que he dicho hace un momento, que en los procesos formativos de líderes tengamos que hacerlos competentes o organizar programas de competencia en cada una de estas 18 competencias que se presentan en este cuestionario. Les puedo decir que es un cuestionario que a nivel europeo se está utilizando en mucha investigación, no solo a nivel español, sino a nivel europeo. Christopher Day, junto a otros colegas, tienen un grupo de investigación. Hay un proyecto europeo muy interesante y con unas subvenciones importantes que están trabajando sobre este tema del liderazgo pedagógico y la distribución del liderazgo, y están utilizando mucho este cuestionario para ver el nivel de competencia que se encuentran en los directivos y ver luego, están cruzando si las distintas situaciones, en los distintos contextos, las competencias son más adecuadas para unos contextos, son más adecuadas para otros, etcétera, etcétera. Ellos plantean 5 dimensiones, o sea, las 18 competencias están divididas en 5 dimensiones. La de motivación para el trabajo, la primera, control de en sí mismo, el control del líder en su ejercicio, orientación al cambio, orientación social y liderazgo propiamente dicho. No voy a entrar en cada una de estas competencias, hay literatura, ustedes pueden acudir a ella, la definición de cada una de ellas. Solamente quiero llamar la atención sobre lo que digo de lo que puede resultar adecuado o inadecuado dependiendo de los contextos y las situaciones. Vayan, por ejemplo, a la competencia 16, el tema asertividad. Y piensen, ¿un líder tiene que ser asertivo? ¿Sí o no? Es una de las competencias más claras que, dependiendo de los contextos y de las situaciones concretas, pues el líder tendrá que ser más asertivo o menos asertivo, porque la situación y el contexto se lo va a determinar. Sobre todo, si esto lo conexionamos con el tema de la identidad. Eso nos daría para otra media hora, el tema de la identidad profesional del líder. Realmente también hay estudios que así lo demuestran, y en esto mi colega de Granada, Antonio Bolívar, que también conocerán, tiene mucho publicado sobre esto, sobre el tema de la identidad profesional del líder, ¿verdad? Incluso plantea el tema de la identidad para sí y la identidad para otros. Y cuando se busca esa intersección entre la identidad que el propio líder tiene sobre sí mismo y la que proyectan otros, o las que tienen otros de él, bueno, pues ahí salen también cruces muy interesantes. Por tanto, el tema de las competencias, importante, sí, el líder debe estar formado, debe ser competente, hay que formarlo en competencias personales y profesionales, porque ambas son importantes. ¿Cuáles? Bueno, busquemos las más adecuadas para cada contexto, para cada situación, y dentro de esta clasificación que se está utilizando bastante, no tengo datos en estos momentos si esta misma clasificación o estos mismos cuestionarios debidamente adaptados se están utilizando en el contexto en el contexto chileno, pero probablemente puede ser una buena herramienta que
propicie el trabajo de las competencias del líder. El cuarto, digamos, concepto o elemento para reflexionar sobre ello tiene que ver con modelos y estilos de liderazgo, ¿verdad? Y aquí es donde voy a sacar el tema del liderazgo transformacional. Dejamos ya, porque hemos dicho que estaba obsoleto, todo lo que tiene que ver con un liderazgo más burocrático, más jerárquico, y vamos a poner el liderazgo transformacional, liderazgo pedagógico, liderazgo educativo, partiendo de la base primero de diferencia entre lo más tradicional, liderazgo transaccional, liderazgo transformacional. El liderazgo transaccional, ustedes también saben que era aquel donde la vinculación líder-seguidor era en base a de que yo te apoyo, pero si obtengo algo a cambio. Fundamentalmente era eso. A diferencia del liderazgo transformacional, que aparece como la gran panacea, aparece como lo heroico, ¿verdad? El liderazgo transformacional donde el vínculo ya no es de que yo te doy porque tú me das, sino que el vínculo es construyamos cultura, colaboremos para conseguir objetivos. A priori, cuestiones interesantísimas, puesto que si lo transaccional está más vinculado al mantenimiento, lo transformacional aparece más vinculado al desarrollo. Fíjense ustedes que estamos hablando de estilos y modelos de liderazgo que aparecen a partir de los años 80 del siglo pasado. Sobre todo ya cuando llegamos al nuevo siglo, a partir del año 2000, que aparece ya el liderazgo transformacional como la guía, el faro, que de alguna manera iba a ser el que nos iba a resolver todos los problemas que se daban en las instituciones. Bueno, pues sí es verdad que si el liderazgo transaccional, había poca transferencia, tenía poco impacto, y si había algo de impacto era en lo meramente administrativo, pero nada en lo social, ¿no? Sí es verdad que el liderazgo transformacional ya empieza a suponer determinados cambios importantes que incluso llegan también a lo social, sobre todo muy vinculados al tema de clima y cultura, ¿no? Entonces ahí aparece en esa contraposición transaccional-transformacional. Pero si le seguimos la pista a la panacea, digamos, al liderazgo transformacional, que es donde, digamos, que aparece ya lo que va a resolver todos nuestros problemas, aparece o se empieza a hablar del liderazgo como fenómeno distribuido. Aparece a hablar ya el liderazgo distribuido, es decir, liderazgo transformacional, liderazgo distribuido. Mírense, sí, el liderazgo transformacional sí, pero ¿qué es que está pasando? Está pasando que el liderazgo transformacional, independientemente de que llegue a lo social, de que haga cultura, de que líder tiene influencia sobre los seguidores, pero los seguidores también tienen influencia sobre el líder, y también es un paso importante, pero sigue vinculado a una persona o a un grupo muy reducido de personas. Ahí es cuando aparece la necesidad de dar un paso más. Es decir, si yo quiero realmente desarrollar conocimiento en el ejercicio del liderazgo y quiero desarrollar conocimiento a través de las decisiones que se vayan tomando, hay que superar que todo se centre en el carisma, que todo se centre en ese héroe, superhéroe que es capaz de hacer cultura con sus seguidores. ¿Dónde puede estar la solución? En distribuir el liderazgo, es decir, es que no dejarlo al vínculo personal o de grupo reducido, sino ese vínculo ensancharlo. Es cuando aparece el fenómeno distribuido, la distribución del liderazgo, que en definitiva lo que hace es intentar superar el liderazgo transformacional en cuanto a que se ha entendido como el liderazgo que ejerce una persona o un grupo muy reducido de personas como héroes que van a resolver todos los problemas que se le presentan a la organización. Es decir, esa sobredimensión del carisma y de la visión de una persona o de un grupito muy reducido de personas es lo que intenta el liderazgo distribuido, pues dando ese paso de distribuirlo, pero ya como fenómeno social. Es decir, poniendo el énfasis, el punto de vista en lo social, poniendo el énfasis en qué relaciones de poder se establecen en el centro. Y sobre todo en algo muy importante, que también hay investigaciones que vienen de hace algún tiempo, de qué interacciones se producen entre quienes ejercen el poder a nivel interno y quienes ejercen el poder a nivel externo.
Es decir, hay que tener en cuenta también que a nivel interno podemos encontrarnos con un liderazgo más autocrático, más democrático, más micropolítico, pero a nivel externo también se está sucediendo, también hay personas que no pertenecen a la institución pero con influencia sobre ella, como pueden ser supervisores, políticos, etcétera. Y ahí lo fundamental ya no es tanto el ver, sobre todo esto lo estudió Mintzberg hace ya algunos años, ahí dice, no nos interesa tanto en contraponer un autoritario, un democrático, un micropolítico con otro autoritario de fuera, con otro, no, sino con si el de fuera es un liderazgo más neutro, más pasivo o más activo. Porque claro, si es un liderazgo pasivo, al mezclarlo o al interaccionar con el estilo que haya interno, nos sale un tipo de institución. Pero si el de fuera, el externo, es activo y probablemente nos vamos a encontrar, porque la micropolítica está presente en todas las instituciones, probablemente se fomente mucho más la micropolítica cuando el poder de fuera es activo y no es pasivo, ¿no? Bueno, ahí hay, digamos, una serie de interacciones que determinan, cuando ponemos en relación el poder interno con el poder externo, nos va a ir determinando el tipo de institución en la que estamos liderando, ¿no? Por tanto, el liderazgo distribuido da ese paso más de la jerarquización a las redes, pero a las redes entendida como fundamentalmente distribución de ese liderazgo, distribución de tareas y distribución de responsabilidades, que tiene que ver con lo que antes hacía alusión yo a la corresponsabilidad. En cuanto a modelos y estilos, ¿qué nos dicen algunas investigaciones de relevancia en el ámbito europeo? Hay algunas de ellas. Hay una fundamentalmente de Spillan que nos dice, casi un 25% de las actividades docentes relacionadas con el currículum y la enseñanza en el centro están dirigidas por líderes informales. Fíjense que aquí aparece un concepto importante. El director de un centro es un líder formal, obviamente, o puede ser no ser líder. Hay incluso directores de centro que son autoridad, pero no son líderes. Si confrontamos liderazgo, poder, autoridad, el poder es la capacidad de influir en los demás. Yo puedo influir en los demás en base a que ostento un cargo, autoridad, o en base a que soy capaz de, ya no solamente como antes se decía, tener el carisma para convertirme en líder, sino tener el carisma para distribuir ese liderazgo, ¿no? En ese juego también, autoridad, poder, liderazgo, nos podemos encontrar con directivos que sean autoridad, pero que no sean líderes, ¿verdad? Bueno, pues sí es verdad que nos podemos encontrar con líderes que no son autoridad. Bueno, pues hasta el 25% de ese liderazgo informal, es decir, de aquellos que realmente tienen influencia relevante en el liderazgo dentro de la institución a la que pertenecen y que no ostentan ningún tipo de cargo. Un 25% de líderes informales es un porcentaje bastante alto e interesante. Y casi la mitad de las actividades sobre las que los directores, en este caso directivos, en este caso autoridad, tenían responsabilidad, eran realizadas en colaboración con otros docentes, es decir, con estos que líderes informales, casi la mitad, un 50%, lo cual también es relevante. O sea que, en cuanto a los modelos y estilos, parece ser que cuando hay una verdadera distribución del liderazgo, es que el término verdadero, verdad, es peligroso, pero cuando realmente se distribuye el liderazgo de manera adecuada, quizás esté así mejor dicho, parece ser que realmente se gana en rendimiento, en aprendizaje, en calidad, etcétera, etcétera, etcétera. El de abajo es otro estudio, los dos primeros pertenecen al mismo estudio, pero el de abajo es otro estudio, pero sí lo traigo a colación fundamentalmente por el tema de las fuentes de poder, ¿no? Por la importancia de que no haya el reconocimiento de una única fuente de poder. Si estamos hablando de liderazgo distribuido, parece que es obvio, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que un directivo, pues obviamente emana de la autoridad que tiene, emana poder, por supuesto que sí, pero hay diferentes fuentes que están vinculadas a ese liderazgo informal y que pueden venir a veces de lo más insospechado. Por ejemplo, piensen en una persona que no tenga reconocido un determinado cargo dentro de una institución, pero que sí le hayan dado la tarea de distribuir recursos, por ejemplo.
es una fuente de poder tremenda. El hecho de que no ostente cargo, pero que sea la persona responsable de distribuir los recursos de la institución, va a ser una fuente de poder. Pero si quieren ir más allá, quienes estén más próximos a esa persona o tengan una mejor relación con ella, también una fuente de poder secundaria. Por eso es importante en esa distribución del liderazgo tener en cuenta diferentes fuentes de poder y que no solamente hay una única fuente de poder. Termino, o voy terminando, por si también quieren, no sé, pues comentar algo, o preguntar alguna cuestión, o hacer algo, pues lo que decía yo, ¿no? El quinto elemento, hacia un nuevo liderazgo educativo. Yo, y no lo he hecho, pero tendría que haberlo hecho, lo de nuevo lo entrecomillaría, y además con comillas, digamos, grandes, ¿verdad? Pero pienso que sí, que hay que ir hacia un liderazgo educativo, es decir, hay que ir hacia un liderazgo pedagógico, hay que ir a un liderazgo pedagógico, un liderazgo educativo, pero entendido cómo, porque si leemos, si buscamos, vemos que muchos lo entienden de una manera, pero también hay otros que lo entienden de otra. Entonces yo, si quieren, entrecomillan el nuevo, y si quieren, quitan lo de nuevo, ¿verdad? Pero hay que ir hacia un liderazgo educativo, yo pienso que sí, que ese es el camino. Hay que ir hacia un liderazgo pedagógico, un liderazgo educativo, pero entendido cómo. Yo pienso, en primer lugar, que entendido como un liderazgo realmente, si es educativo, tiene que ser pedagógico, necesariamente. Y un liderazgo pedagógico es aquel que crea condiciones para que se desarrollen procesos adecuados de enseñanza y de aprendizaje. Insisto que el líder, el directivo, en realidad, lo dije antes, como condición interna para los mejores procesos de enseñanza y aprendizaje, es el segundo elemento, es la segunda condición que nos dicen los investigadores. Es verdad que el liderazgo tampoco, o el líder, porque yo, si alguno aquí está y dice, sí, hombre, yo ahora tengo que dirigir, tengo que gestionar, y ahora tengo que liderar los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo? Haciendo, no, ¿cómo no? No es directa, no es fuente directa de liderar los procesos de enseñanza y aprendizaje, digamos que es como una segunda, es creando las condiciones necesarias, el clima, la cultura, la facilidad, creando todo lo que facilite esos procesos de enseñanza y aprendizaje. No es que el director, directora, se tenga que meter en las clases, que de eso no hemos hablado, también tendríamos que hablar mucho dependiendo de los países. En los países más anglosajones, digamos que la identidad profesional crea menos problemas porque no está vinculado la dirección de los centros educativos a la docencia. Los países no del ámbito anglosajón, ahí sí el problema de identidad es más complicado porque ¿soy docente o soy gestor? ¿O le doy más importancia a lo administrativo o le doy más importancia a la docencia? Bueno, etcétera, eso nos daría, es otro tema, ¿no? Otro camino que se nos abre. Pero en realidad, un liderazgo pedagógico, el líder debe crear esas condiciones. Lo suyo no es tanto meterse en la clase para dar las clases, ¿por qué no? Sí para observarlas, pero no para fiscalizar, sino para decir cómo se puede mejorar desde su punto de vista. Vinculado al reconocimiento de que la organización también aprende, en la medida a la que hice referencia también hace unos momentos, a la medida en que, obviamente, el aprendizaje organizativo, entendido como aquel que da respuesta a las dificultades y a los problemas que se le presenta a la organización, por tanto, dirigir y organizar esos procesos le corresponde al líder. ¿Cómo? Pues también creando un sistema propio de prácticas profesionales. Crear esas condiciones para la enseñanza-aprendizaje, tener una idea, digamos, actual sobre aprendizaje organizativo y crear un sistema propio de prácticas profesionales, eso, digamos que facilitarían ese liderazgo educativo que estamos buscando, que en primer lugar debe ser, como digo, pedagógico. En segundo lugar, un liderazgo que construya redes y comunidad. Ya me refería al principio, no me voy a reiterarlo. Las bondades de las redes y de la comunidad. La comunidad como algo que supera la colaboración, que inserta la colaboración en la cultura. Por tanto, es un liderazgo que está vinculado a las creencias y a los intereses de la propia institución. Es un liderazgo que, por supuesto, crea, pero además de que crea, sostiene esas redes internas. Redes internas que garanticen
ese buen funcionamiento donde la corresponsabilidad y la distribución sean sus principales características. Pero también sin olvidar las redes externas y ver el papel que pueden jugar las redes externas en el desarrollo y en el ejercicio del liderazgo. Y hablar de redes externas es hablar de redes externas a nivel comunidad, pero por ejemplo con las propias familias o con otras instituciones o con otros centros e instituciones educativas. Por último, perdón, es que no sé ahora qué. Un liderazgo que desarrolle cultura organizativa, un liderazgo que culturalmente sea sensible, que reconozca su propia historia y que construya a partir de su propia historia. Porque este es otro tema al que también tendríamos que dedicarle algunos minutos y no tenemos, ¿no? El hecho de que parece ser que aquellos centros que tienen una historia que, digamos, quieren olvidar, no por ello deberían de decir borrón y cuenta nueva, sino no. Yo tengo que considerar la historia que tengo porque en realidad la cultura se construye a partir de esa historia. Y bueno, pues eso es construir cultura, ¿no? Un liderazgo democrático y ético, no bastan las palabras, y veo que el tiempo me apremia, y sobre todo también un liderazgo político, ¿eh? Si queremos ser tremendamente realistas, pues tenemos que buscar político entendido en cuanto que sean liderazgos que sean liderazgos inteligentes, liderazgos que en la práctica sean inteligentes en cuanto a que, primero, que reconozcan que siempre, por muy malas condiciones que tengamos, siempre se puede hacer algo. Un liderazgo que reconozca que en realidad la micropolítica está presente en cualquier institución, que reconozca que somos diversos, que afortunadamente somos diversos y que hay distintas miradas sobre un mismo tema y distintos cristales de gafas para ver una misma realidad. Políticamente eso hay que reconocerlo y además de que hay que reconocerlo, hay que ponerlo en juego. Lo que hay que es buscar ese consenso ético al que yo me refería con anterioridad. Y si somos capaces de llegar a acuerdos y a consensos perfectos, y si no, posiblemente lo que nos quede es que nos respetemos los unos a los otros, pero que sigamos creando y no destruyendo. Y en definitiva, digamos, el denominador común o lo transversal a todo esto, el liderazgo distribuido. Un liderazgo que realmente haga que se funcione en red, que se repartan las tareas, que se repartan las responsabilidades y que se tenga una misma visión, se tenga una meta, ¿no? Una meta claramente definida. Bueno, en definitiva, ya digo, en menos de una hora resumir elementos que pueden resultar clave a la hora de poner en funcionamiento el ejercicio del liderazgo que cada cual le corresponda. En unos casos más vinculado a la docencia, en otros más a lo directivo, pero considerando siempre que siempre un primer orden y un segundo orden, que caminamos hacia un liderazgo educativo, pero que debe ser pedagógico, debe ser ético, debe ser político, debe ser democrático. Hasta aquí mi intervención. Bueno, pues nada, gracias por su paciencia y hasta otra que nos veamos.